noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por este público espectacular. Hoy día vamos a actualizar un poco la situación del mercado inmobiliario cruceño, ¿no? Voy a comenzar con esta gráfica que representa mucho la temática que les vengo a conversar, ¿no? La diferencia sobre precio y valor es esencial para entender al sector, ¿no? El concepto de plusvalía es ese valor que va subiendo en el tiempo, que como todos sabemos un activo inmobiliario, y lo repito todas las veces, está compuesto de un terreno que si está bien ubicado es escaso, en el tiempo no vamos a encontrar más terrenos en la San Martín, ¿no? Pero el precio actúa de forma diferente, el precio actúa de forma cíclica, y como ven en esta gráfica, vean cómo la línea negra sube en el tiempo, esa es la plusvalía, ese es el valor, pero la línea verde es la situación del precio, ¿no? Y el precio se mueve de forma cíclica, hay momentos donde el precio está por encima del valor, hay momentos por el cual está por debajo del valor. ¿Y qué sucede durante estas caídas en el ciclo? ¿No? Está estudiado que en diferentes economías, este es un trabajo que hace la vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, las diferentes economías donde hay estas recesiones que estamos viviendo ahora, donde hay diferentes tipos de crisis, derrumbes monetarios, problemas de deuda externa e interna, crisis inflacionarios, esto termina afectando al bien inmueble. De diferentes formas, ahora nos hablaban que en Argentina tenían, igual lo decía Gonzalo de Fibra, estábamos dolarizados y el precio, vamos a ver más adelante, que el precio igual cae, ¿no? Y en promedio está estudiado que los precios en las recesiones caen un 35%. No deja de ser un promedio, hay economías como, por ejemplo, el caso del Reino Unido en 2007, el precio cayó un 18%, pero hay casos del otro extremo, Indonesia en 1997, donde los precios cayeron un 50%. Entonces varía, no es lo mismo para todos, pero en promedio es 35% y esta caída se da en 6 años. Ahora, un caso, y ahí haciendo el reflejo que nos hacían nuestros amigos de Argentina, el año 2001, en la crisis que se dio, el precio cayó un 27%, pero se dio de forma muy rápida. En 2 años ya habían sincerado esa caída del 27%. ¿Qué está pasando ahora en Latinoamérica? Porque no podemos estar ajenos a la realidad que sucede alrededor nuestro. Este es el caso de Sao Paulo. Miren cómo el precio de 2017 hacia 2021 cae un 33% en dólares y hacia 2024 ya había crecido un 31%, se da la recuperación del precio. No fueron 3 años de caída y 3 años de subida de precio. El caso de Buenos Aires, ¿no?, que ahorita conversaban, el año 2019 el precio estaba en 3.125 dólares por metro cuadrado promedio, hacia septiembre de 2023 había caído a 2.358. En 4.5 años cae un 25%. No, de ahí para adelante vemos cómo comienza a subir el precio, hacia septiembre estaba en 2.540, ya muy similar a la situación de marzo de 2022. Bogotá, misma situación, de 2018 hasta 2023 cae en un 28%, en 5 años se da esa caída. El caso de Santiago, que es más reciente, de marzo de 2022 hacia septiembre de 2024 los precios habían caído un 32%, de forma muy rápida, en 2.5 años. Ahora lo que vamos a ver es el informe de Santa Cruz, donde vamos a llegar a entender qué ha pasado con los precios. Para entender primero al sector inmobiliario hay que entender su ciclo, ¿no? Y cuando hablamos de ciclo nos referimos al nivel de ocupación que tienen los inmuebles. Lo que ven acá es la gráfica del ciclo de ocupación de inmuebles residenciales y se preguntarán cómo se obtuvo toda esta información del año 2003. Aquí cuando trabajábamos con Fernando Levy hace 3 años, un amigo que es profesor de Harvard, ¿cómo encontramos esta información? ¿No? Y ahí, investigando un poco cómo se hace en diferentes países, en China rural, decidieron que una forma interesante de estimar esto es ver cómo está el consumo de los medidores eléctricos, ¿no? Y ahí fuimos a Creo, le tocamos la puerta y le dijimos, ¿cómo está el consumo? Lo mismo hicimos en De La Paz, hace unos meses. Le preguntamos, de todos tus medidores, ¿cuántos o no tienen consumo durante todo un periodo de tiempo, ¿no? Y ahí vemos este ciclo donde el año 2015, llegamos al pico de ocupación. El año 2015 el 98% de los medidores tenía consumo. Es decir, prácticamente todos los inmuebles en Santa Cruz estaban ocupados en el año 2015. Ahora vemos una abrupta caída hacia el año 2018 y de ahí una caída un poco más lenta. Febrero de 2025, es decir, hace unos cuantos meses, teníamos una ocupación de 93.76%. El año pasado veíamos que estábamos en 93.1%, ha habido un leve incremento en la ocupación, lo cual es una relativa buena noticia, pero de todos modos un estancamiento. De 2022 hacia 2025 un estancamiento en la ocupación.
Ahora, esto no deja de ser genérico porque inmuebles residenciales es muy amplio, ¿no? El sector inmobiliario, ayer nos lo decía Martín, es muy amplio, es muy segmentado. Entonces tenemos que entender, primero diferenciar, y acá vamos a ver cómo no todos los activos actúan de la misma manera. Vean cómo, a diferencia del, por ejemplo, el residencial, que en 2018 estaba en 95.6 y cayó un 1.9%, miren el comercial. El comercial, que fue el más dañado durante la pandemia, cayó un 7.3%. ¿No? Tiene una caída mucho más fuerte, definitivamente el activo más dañado ahora, que tiene menor nivel de ocupación. Y entendiendo que hemos llegado, si quieren, al piso de ocupación, ¿no? Hemos por lo menos cruzado una buena parte de la recesión inmobiliaria a nivel de ocupación, estamos entrando en una recuperación, ¿no? Eso va a depender de múltiples factores que vamos a ir conversando y hay que entender qué significa una recuperación, ¿no? Y eso igual lo hablamos en el anterior congreso, les decía, en una recuperación no se lanzan muchos proyectos, en algunas economías no se lanzan proyectos. No, porque la economía viene de una etapa recesiva, hay muchas unidades vacías, los precios de los alquileres han caído, producto de esta recesión. Eventualmente esto va a recuperar, pero primero hay que entender dónde estamos hoy, ¿no? Y para entender dónde estamos hoy les voy a hacer una muestra que tenemos desde el año 2013. ¿No? Vean el momento más intenso en construcción, se dio el año 2018, donde habían 110 proyectos residenciales en proceso. Hoy estamos con 72, es decir, ha caído un 35% la cantidad de proyectos en construcción. Por otro lado, la preventa, que es una señal de la construcción, porque lo que se prevende se va a construir. El pico de proyectos en preventa se dio el 2019 con 30. El 2023 es un efecto rebote post pandemia, que hubieron 34 proyectos, pero ahí vemos una caída, un menor incentivo en hacer desarrollos nuevos. Hoy día solamente a febrero, al 24 de febrero de 2025, habían 18 proyectos, es decir, hay menos un 40% de proyectos en preventa. Ahora, de nuevo, como les decía, el sector inmobiliario hay que tratar de entenderlo a lo más micro posible, porque ¿qué pasa? Miren en proyectos de casa. El año 2017 teníamos 35 proyectos de casa, hoy día solo tenemos 8, es un menos un 77%. Pero miren la diferencia en departamentos. El año donde hubo menos proyectos en departamentos fue el 2013 y el que más hubo fue el 2024, 166 proyectos, es un más 118%. Entonces ya vemos que hay diferencias en estos ciclos, no es tan genérico como ese gran ciclo de ocupación. Esto está obviamente relacionado al tipo de comprador, ¿no? En el 2017 el comprador era la familia que quería una casa, había un crédito de vivienda social que lo viabilizaba. Hoy el comprador es un comprador inversionista que quiere un departamento, quiere una inversión del menor ticket posible, que habilita a mayor parte de la población y eso nos lleva a mayor desarrollo en altura en Santa Cruz. Entonces no es tan sencillo de entender y ahora vamos a focalizarnos en los últimos 2 años. ¿Ya? Veamos acá la cantidad de proyectos en sus diferentes etapas. En mayo de 2024 habían 180 proyectos, en febrero 128. ¿Qué datos interesantes de estas gráficas? Que lo que se está consumiendo es lo terminado, ¿no? Porque para que algo, y bajo la lógica del inversor que está buscando resguardo de valor, mucho menos riesgo a lo que ya está listo, ¿no? Y por todas las contingencias que mencionaba en el anterior panel. ¿No? Entre el anterior año y este año se vendió el 50% de los inmuebles terminados. Y ahora, ¿dónde están todos estos proyectos? Cuando vemos la preventa, y este es un cambio bien interesante que se ha dado a diferencia del año pasado, vemos una producción más dispersa, vemos proyectos en Las Palmas, vemos proyectos en Equipetrol, vemos proyectos en la zona de los Cusis, mucho menos en la zona norte. Interesante, el año pasado en preventa veíamos una alta concentración en Equipetrol, ahora vemos una distribución casi igual entre Equipetrol y la zona norte entre Segunda y Quintanillo. Prácticamente Avenida Banzer y Avenida Alemana, ahí está concentrada esta nueva oferta, son 705 unidades. Interesante, tiene un muy buen nivel de ventas, 41% vendido. Cuando vemos los proyectos en obra bruta, ahí ya vemos el reflejo de lo que vimos el año pasado, una alta concentración de proyectos en Equipetrol, de lejos, el segundo es la zona norte. Lo que vemos en obra fina, igual una alta concentración en Equipetrol. Definitivamente el desarrollador se está alejando de Equipetrol porque el costo de la tierra está muy alto. Y eso está relacionado también al efecto del costo de reposición, la tierra está carísima en Equipetrol. Y de ahí cuando vemos proyectos terminados, estamos regados por toda la ciudad. Este es de cierta forma un rezago de los proyectos que se producieron todo ese lapso de tiempo que acabamos de ver.
que todavía tienen unidades por comercializar, por eso es que está todo rezagado, todo distribuido, perdón. Vemos más proyectos en la zona norte, son proyectos que seguramente se pensaron para vivienda social y hoy día ya no existe ese crédito prácticamente, por ende cuesta mucho más vender. Un dato interesante es la cantidad de proyectos paralizados, ¿no? Acá vemos regados en toda la ciudad, son 23 proyectos que no han podido culminarse, ¿no? Que hoy día los visitamos y las obras están paralizadas. Hay casos específicos que los que tenemos redes sociales y seguimos TikTok ahí, ¿qué problemas vemos? Ya hay casos bien latentes, en Equipetrol un caso muy sonado, y este es muy peligroso porque miren lo que le pasó a la ciudad de La Paz, ¿no? La ciudad de La Paz tiene 62 proyectos paralizados, lo cual ha significado 757, yo le llamo ventas desistidas, pero podemos decirle familias damnificadas. Eso significó, entre periodo y periodo que se midió, una caída de 47 ventas al mes, ¿no? Esto afectó definitivamente a La Paz. Santa Cruz todavía no ha visto ese golpe y ojalá no lo veamos, ojalá podamos contener la situación de estos proyectos que están teniendo problemas, ¿no? Ahora, ¿cómo está concentrada la oferta por zona? Y para que vean que el ciclo no es uno, ¿no? Vemos acá el mapa de 2014, 18 y 24 y vemos la cantidad de proyectos por 3 zonas que definí yo, Equipetrol, donde vemos que el 2024 es el año donde más proyectos hay en Equipetrol, y por eso es que cuando un turista llega a Santa Cruz dice, no, pero ¿qué problema hay en la construcción? Si se está construyendo un montón, pero está concentrado en Equipetrol, ¿no? Es el mejor año que ha tenido Equipetrol, el año pasado. La zona norte, su mejor año fue el 2018, donde tuvo 56 proyectos, prácticamente la misma cantidad de proyectos que hoy tiene Equipetrol. Y el centro, el 2014 fue su mejor año, de ahí se ha ido apagando y obviamente se necesitan propuestas nuevas para obviamente mejorar nuestro centro que hoy día está rezagado. En stock, nuestro stock máximo se dio el año 2018 con 5.370 unidades a la venta que habían en ese momento. Hoy día estamos con 2.791, menos de la mitad, ¿no? En dinero 516 millones, bajo 243 millones se está consumiendo, como también no se está produciendo, ¿no? Que era lo que les decía al comienzo, las recuperaciones. No, está el condimento de que se vende, sí, definitivamente se vende, pero también se deja de producir porque para que haya un incremento en la ocupación y para que se ajuste el mercado, es un tema de oferta y demanda, se tiene que consumir lo ya construido. Ahora veamos un poco la situación de los ritmos y el indicador que nosotros consideramos esencial para determinar si un stock es grande o no, que es los meses de stock. Vamos a ver los últimos 4 años, ¿no? El año 2022, donde sacamos nuestro primer estudio y varios se enojaron porque decían, Julio, ¿cómo decir eso, no? 16 meses de stock tenemos, ¿no? El año 2022, como les decía, habían 4.659 inmuebles, se vendían 288 inmuebles al mes, un promedio de 2 unidades por proyecto, y eso nos llevaba 16 meses de consumo sin producir nada. No, eso a este año ha caído a 2.791 unidades. Vean que el año donde hubo mejor consumo fue el 2023, y algo que hablábamos ayer, ¿no? El año 2023 fue un efecto rebote post pandemia. Hoy día estamos, si vemos los 4 años, es el segundo mejor año de ventas que ha habido en los últimos 4 años. Ahora vean el promedio, ¿no? Se concentra en menos proyectos, porque también hay menos nuevos lanzamientos, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Y está ligado también a lo que comentaba Carlos José, el costo de la construcción se le sube un 30%, hay mucha incertidumbre en el mercado, no hay el ánimo como para hacer nuevos proyectos y se da esto, se concentra la oferta, y cuando hacemos un zoom más cercano, vemos cómo se concentra la oferta en muy pocas empresas, ¿no? Entonces, eso se va a ir dando porque también en estos periodos de incertidumbre, donde comenzamos a escuchar casos, que las loritas, que este otro, claro, confío en el que ya ha hecho muchos proyectos. Vemos, como le digo, 8 meses de stock, el ritmo de ventas ha sido bueno, ¿no? Entonces, y eso uno lo escucha cuando habla con los agentes inmobiliarios, el stock se está moviendo, se está vendiendo, el mercado está creyendo en el sector inmobiliario, pero vamos a ver los riesgos que todavía tenemos que afrontar y superar y las herramientas que vamos a necesitar. Si vemos igual, donde acá ya hacemos un zoom out, porque hasta ahora lo que acabamos de ver es stock de producto nuevo, lo que hacemos para ver el resto del mercado es hacer un barrido periódico del marketplace de Facebook, que es el lugar donde todos postean porque es gratis, ¿no? Entonces vemos como hoy día hay 513 millones, que son 4.200 unidades, es un poquito más o menos ya más cercano el volumen total de mercado, donde hay unidades nuevas y usadas, que yo lo llamo como digamos, tenemos los inmuebles nuevos, tenemos los inmuebles usados,
Ahora otro canal que hay que ver, que se comienza a agudizar desde octubre de 2024, es los remates judiciales. No vean cómo crecen rápidamente y nos mantenemos en niveles muy altos de remates judiciales. Hoy estamos con 39 millones de dólares ahí, en octubre fueron 54, comienzan a subir los descuentos, que es lo que ven arriba. Antes hablábamos de 5, 7, 8%, hemos tenido ya un mes de 12% y 10% de descuento en promedio en remate, lo cual es una señal compleja. La otra señal importante, que es el cuarto canal que yo le llamo, son los bienes adjudicados, ¿no? La banca, todos sabemos, ha dado un crédito por la ley de servicios financieros, que fue el crédito de vivienda social, benefició casi a 100.000 familias, pero bajo la coyuntura actual, donde el empleo es una dificultad, el ingreso de las familias está cada vez más complejo, esto va a comenzar a generar bienes adjudicados, ya lo viene generando, ¿no? Desde el 2017 comenzamos a ver crecimientos en esa cartera de bienes adjudicados. Los años más fuertes, el año 2018 es un monto alto, pero es relativo contra el stock, ¿no? Los años 2023 y 2024 crecen un 24 y un 27%. Interesante, de marzo a marzo de 2025 crece solamente un 18, menos que los últimos 2 años, y tiene una justificación que creo que es el lado positivo que vemos del estudio de este año. Nosotros le encuestamos y venimos encuestando a 200 familias cada semestre que tienen un crédito hipotecario para ver cómo anda la salud de su crédito. Primero vemos cómo fueron afectados sus ingresos posterior a la pandemia. En el año 2022, prácticamente el 50% de las familias que encuestábamos nos decían que nuestros ingresos han caído más del 10%. ¿No? Si queremos ver familias que han caído más del 20% de sus ingresos, es prácticamente un 27%. ¿No? Esto definitivamente, de la perspectiva de la familia, que tomó probablemente un crédito hipotecario que le permitía endeudarse hasta un 45%, si le caen los ingresos un 30%, pues es muy difícil pagar el crédito. Ahora, eso post pandemia, ¿qué pasó? ¿No? Porque no es que solamente posterior a la pandemia bajaron sueldos, ¿no? Y quedó gente desempleada. Le preguntamos en los últimos 12 meses qué ha pasado con tus ingresos, ¿no? Y el 44% nos dice igual no bajaron más del 10% de nuestros ingresos. Entonces, si acumulamos eso, obviamente hay una presión en la familia para poder pagar su crédito. Entonces, para ello igual le preguntábamos a esta familia, ¿usted reprogramó o no reprogramó su crédito en diferentes momentos? Post pandemia había un 38% que diferió su crédito, en 2023 esto era un 34%, en 2024 un 21% y en marzo de 2025 bajó un 11%. Entonces acá hay una buena señal, cada vez hay menos diferimientos de créditos y reprogramaciones, sí todavía es importante un 11%. Y finalmente, otra parte que le preguntamos era, señor, ¿usted cuánto destina para el crédito hipotecario y cuánto gana toda su familia? ¿No? Y con eso calculamos el servicio de deuda. Y vean cómo el año 2023 teníamos un 17% que destinaba más del 50% de sus ingresos para el crédito. Eso hacia 2024 fue 22% y este año es 16%. Vemos igual que se estabiliza. Lo interesante es que la parte verde y amarilla que ven ahí en todas las gráficas crece en el 2025. Hay familias que tienen una economía algo más sana, ¿no? Más bien estas políticas y estas decisiones que ha tomado la banca de seguir reprogramando y así no estar tan encima al respecto ha hecho que la familia no entre en mora, ¿no? y pueda salvar todavía su situación. Pero hay una parte de la familia en nuestra encuesta que definitivamente no está pudiendo pagar, ¿no? ¿Qué vemos? La siguiente pregunta que le hacemos es qué tan difícil ha sido pagar su crédito a tiempo, ¿no? Se redujo el retraso de los pagos mayores a 30 días, esto estaba en 27% y baja a 13%. Hay mayor confianza en la viabilidad de pago porque le preguntamos qué tan probable es que usted deje de pagar su crédito, ¿no? La gente que decía que seguro o creía que iba a poder pagar su crédito era un 61% y se sube a un 76%. Lo preocupante, y es algo que probablemente se verifique como mora, es que hay un 7% recurrente en todas las encuestas que dice me es imposible pagar mi crédito, ¿no? Y algún rato voy a dejar de pagar mi crédito, ¿no? Eso, como les decía, se transforma en bienes adjudicados, es una competencia diferente para el mercado y vamos a tener que lidiar con ella, ¿no? Obviamente la banca ante esto y ante diferentes situaciones, como que ya no hay endeudamiento a largo plazo, la gestora está colocando su dinero en el
mercado y ya no en la banca, los plazos se han acortado, por ende la banca deja de financiar, ¿no? Y acá vemos cómo la cartera hipotecaria y la de construcción que en 2015 crecía a 20, 30, 40%, vemos cómo se va pagando. El año 2024 ya vemos de crecimiento en la cartera de construcción y este año vemos crecimientos casi nulos en ambas carteras. No, la banca ya no es la herramienta de financiamiento, la banca ya no está dando crédito, la banca sabe que hoy día tiene una mora del 3.9% en el crédito hipotecario. Y acá quiero parar un ratito para diferenciar, porque vemos acá que, y diferencio por colores lo celeste y lo azul es la cartera reprogramada. Lo único que vemos creciendo ahí son créditos que se fueron reprogramando, pero llegó un punto donde ya no podíamos reprogramar más y se vuelve en mora, ¿no? Y es probable, ¿no?, que mínimamente esto lleve al 7% que la familia me dice no puedo pagar, ¿no? Que esa sigue reprogramando y sigue siendo parte de ese 11% que reprograma, que eventualmente se transformará en mora, ¿no? En la cartera de construcción hoy día estamos con un 4.1% de mora. Acá vean que igual hay una caída del año que no se ve acá en la otorgación de créditos de construcción, que está relacionado a la intervención del ex Banco Fácil, donde mucha de la cartera de construcción estaba en ese banco y pasa al fideicomiso, una situación que es un gran signo de preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando en el fideicomiso? No hay información al respecto y es un tema que deberíamos estar atentos a qué sucede ahí. Y obviamente esto nos va a llevar a la situación de afectar precios. Y ahí ya Gustavo está siendo muy elocuente en el mensaje, es decir, ya no existe el 696, pero bueno, en el mercado existe, ¿no? Y el tema es que nuestro mercado es tan atomizado que las decisiones se están tomando entre tantas personas que seguimos ofreciendo a 696 y no nos estamos dando cuenta un daño que estamos haciendo a la percepción del precio. ¿Por qué? Porque miren, este es el evolutivo de precios y ahí vamos de nuevo a ir al mensaje que daba Gustavo. Los precios que hoy se están dando realmente son mucho menores de los que teníamos en 2013. En 2013 el departamento, el precio por metro cuadrado estaba en 1000 y poquito, ¿no? Vean cómo eso crece y su precio máximo se da de valor real dólar-dólar. En agosto de 2022, donde teníamos todavía un 6.96, el pico fue $1.129 por metro cuadrado. De ahí, cada vez nosotros que hacíamos un censo a cada proyecto, veíamos cómo estaba el tipo de cambio paralelo y vemos cómo, a pesar que hay un valor nominal promedio de $1.300 por metro cuadrado, que es un incremento del 15%, en la realidad, si vemos al tipo de cambio paralelo donde se censó, 12.18 en febrero, el valor real es $743 por metro cuadrado, es un menos 34%, está dentro de los rangos que vimos anteriormente, en una situación similar, por ejemplo, a lo que se está dando en Chile, se dio en Bogotá. En Equipetrol sucede lo mismo, los precios comenzaron en 1100 en 2013 y hoy nominal 1543, pero real 881. Y eso en Equipetrol, yo no recuerdo haber visto un departamento en $881 en mi vida, probablemente Gustavo sí que ha estado mucho más antes que yo, pero sí hay una caída real del 36% que tenemos que entender, tenemos que saber comunicar por qué. Porque en estas mismas encuestas que hacemos le preguntamos a la gente cuál es su percepción del precio. ¿Cree usted que los precios en el futuro van a subir o van a bajar o se van a mantener? Miren, en 2022, donde teníamos un tipo de cambio estable, el 47% decía no, los precios van a bajar. El 44% se van a mantener, solamente un 8% decía los precios van a subir. Este año, el 41% dice los precios van a subir. Y se da por esta situación, porque ese nominal crece y la gente entiende que está resguardando valor bajo ese 1543 que publicamos. Entonces, va a haber una distorsión que el mercado va a tener que absorber, va a ser un shock, porque entre ese 1300 y ese 743 del real, vamos a llegar a un punto intermedio. No es que cuando se devalúe, porque eventualmente, seguramente vamos a evaluar nuestra moneda, no es que va a valer 743, pero tampoco va a costar 1300, porque no va a haber la capacidad de pago, de pagar 1300 por X dólares, X bolivianos por dólares, perdón. Entonces, ¿cuál es ese precio? Imposible de entender, pero sí es una distorsión que tenemos que trabajar, que vemos suceder en un futuro, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Nosotros tenemos un modelo econométrico que ve todos estos índices de ocupación y todos estos datos que les acabo de mencionar, para intentar predecir cómo se va a comportar la ocupación en los próximos meses.
El forecast es 93.8% de ocupación para un año, es decir, bajo la tendencia actual no vamos a crecer. Con la situación actual no van a haber cambios para el sector. Si hay cambios, esto podrá ser hasta un máximo de 94.9. ¿Y qué variables son importantes para que se dé esta mejora en ocupación? ¿Cuáles son esos factores determinantes? Mejora de ingresos familiares, más y mejor empleo, que siga habiendo una migración interna positiva, dar solución al acceso y financiamiento a la vivienda, tener políticas de vivienda social efectivas y generar un marco de seguridad jurídica y una estabilidad política. ¿Qué nos puede llevar a un mínimo, a una caída adicional en la ocupación? Que eso nuestro modelo nos dice que puede llegar a 92.7, es decir, caer 1% más. Un deterioro de ingresos familiares, inestabilidad económica y alta inflación, porque si se me encarece la vida, yo voy a tratar de ir a vivirme con mi primo, con mi madre, con mi padre, por ende, igual va a haber desocupación. Emigración, ¿quién aquí no tiene una persona conocida que se ha ido o está pensando irse del país? Control de precios de alquileres, es una situación que en Argentina se dio el control de precios de alquileres, y los propietarios decían, no, si me van a controlar el precio, prefiero tener mi inmueble vacío, porque ¿para qué voy a alquilar? Si gano tan poco. Dolarización de contratos de alquiler es un potencial riesgo que puede generar una caída en la ocupación, y cambios demográficos negativos con baja natalidad, que es una situación que tenemos que igual sincerar en Santa Cruz. Cada vez tenemos o no tenemos hijos, o menos hijos, ¿no? Y esa es una situación que se ve también a nivel mundial, que está también relacionada a la economía, ¿no? Ahora, siendo optimistas y entendiendo que podríamos estar entrando en una fase de recuperación y entender que el ciclo siempre es el mismo. Y aquí voy al factor que Gervasio insistía, ¿no? El costo de reposición. ¿Por qué es importante el costo de reposición hoy día? Porque lo primero que sube en una recuperación son los precios de los terrenos. Y el terreno es la materia prima del desarrollador inmobiliario. Entonces, si yo hoy estoy vendiendo, poniendo en mi costeo el precio que me costó el terreno, estoy pelado. Porque voy a terminar de vender y cuando quiera salir a comprar un terreno, subió el precio. Ese es el que más probable me pida dólares. Por ende, puede que ni me alcance para comprar un terreno. Ni siquiera hablemos de recuperar el ladrillo. Posterior a ello, ¿no? Posterior a que se dé este elevamiento en precios de terreno, obviamente los inmuebles nuevos se van a encarecer porque voy a tener que traspasar este nuevo precio. Y el problema es que los inmuebles usados son los últimos en subir. ¿Por qué? Y aquí, muy claro, si una persona, una familia no paga su crédito, el banco lo que va a hacer es ver su contabilidad y decir, ok, yo aquí presté 700.000 bolivianos, pues lo vendo a 700.000 bolivianos, porque yo lo que no quiero es mantener ese bien adjudicado en mi estado financiero, que en el primer semestre me castiga 25% de mi estado de resultados y en un año prácticamente el 100%. ¿No? Entonces, ahí tenemos la dificultad y por ende ahí va a ser el gran desafío que vamos a tener como mercado, porque la banca va a ser el gran competidor, ya lo está haciendo y lo va a hacer. Ahora, eso no significa que no hayan oportunidades, ¿no? Cuando encuestamos igual a diferentes personas, ya no las que tienen crédito, sino más bien a las que quieren comprar, hay un 57% que dice yo quiero comprar como inversión, pero sí está buscando una renta, ¿no? Está buscando una renta y un 31% que dice, ok, yo invierto mi dinero en bienes raíces, pero quiero que me genere una renta. Si no, ¿para qué? Necesito que esto me genere flujo. Ahora, el otro desafío que tenemos, y ya tenemos muchos, ya es 4 o 5 años que el discurso ha sido inversores, generémosle renta. Bueno, el mercado de la renta corta, que ha sido el líder de los últimos 5 años y lo que ha hecho que Equipetrol crezca un montón, ¿qué nos dice el análisis de Airbnb? Hoy día Santa Cruz tiene una alta competencia y ociosidad de inmuebles. Los ingresos que generaba cada inmueble han caído un 45%. Si vas a meterte a hacer renta corta, necesitas operadores consolidados, ubicaciones premium, y hoy día Santa Cruz necesita una reestructuración y un nivel de especialización muy alta para ser competitivo. Hoy día no puedes decir, renta corta porque renta corta y se va a alquilar, porque no, peor, hoy día hay dificultades de pago por tarjeta de crédito, hasta el que quiere venir a La Paz le es complicado alquilar un Airbnb, ¿no? Entonces, ya este de acá fue la solución hace 4 años, ya no está acá la solución. Y entrar en recuperación significa dosificarnos correctamente y mirar hacia el futuro y ahora entender al sector inmobiliario, primero por el lado de las emociones. Durante una recesión, ¿no? Las emociones que mandan son las derrotas y la depresión. Entonces, si no tenemos, y ahí lo que decía igual Andrea, tenemos que profesionalizarnos, informarnos y tener información para tomar decisiones que
quitarnos quizás este sesgo emocional, porque sí, en este mercado, y Martin ahí nos decía, ¿no? De cada 15 empresas, solamente 5 sobreviven y 3 son las que triunfan porque cambian su modelo de negocio. Y para cambiar el modelo de negocio en el sector inmobiliario, primero tenemos que trabajar nuestro día a día, y esta lámina se la copio a Martin porque es muy buena, la verdad. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a la mitigación, problemas tenemos y los tenemos, y no hay cómo cambiar esa situación, pero necesitamos dedicar algo de nuestro tiempo al ajuste estructural. Y esta lámina, que se la copió un profesor de la maestría de Oxford, decía que para entender el sector inmobiliario tenés que ir y ver más allá de los ladrillos. El sector inmobiliario tiene dos grandes patas. Primero, lo que se denomina economía y finanzas de real estate, y del otro lado están los modelos de negocio. Cuando hablamos de modelos de negocio, ahí vemos innovación en construcción, el uso del BIM, que nos comentaba igual Andrea, qué estrategias puedo tener en los diferentes momentos del ciclo, cómo crezco en cada uno de estos momentos del ciclo. Ahí, del otro lado, vemos el lado del mercado de capitales y retorno, el que nos hablaba Gonzalo. ¿Cómo es posible que en un país como Bolivia exista solo un fondo de inversión y un fondo de inversión de deuda? Entonces ahí hay mucho por trabajar, necesitamos muchos más fondos, y todo esto mirando hacia el punto del medio, donde es el mercado de ocupación y rentas. Hoy día no podemos pensar en el mercado inmobiliario sin pensar en ocupación. Entonces, como vamos de izquierda a derecha, todos los modelos de negocios, todas las ideas que se tienen que comenzar a trabajar, fondos de inversión, fideicomisos, tokenización, ahí obviamente todos los que hemos buscado esas soluciones nos damos cuenta que hay trabas regulatorias, complicaciones, burocracia, y es algo que ya no solamente depende de nosotros, depende de instituciones, como vimos ayer, el panel de las instituciones del sector que trabajan por promover cambios para poder generar lo que nos decía Néstor. Ok, excelente la idea de la tokenización, pero ¿cómo tokenizo? ¿Cómo le doy confianza al mercado para tokenizar? Mercado de renta y ocupación, y eso hablamos ahí con Mariana, que ve el lado social de la vivienda. Decía Julio, ¿cómo es que en tu información tenés un 7% de ocupación, pero en mi información vemos un 41 o 40 y algo por ciento de déficit habitacional? Y ya comenzamos a indagar en los datos y veíamos, claro, toda la producción de proyectos, zona norte, Quimetrol, y vemos en la zona sur muy pocos proyectos, y la data de Mariana decía, en la zona sur es donde más crece la población, pero no hay proyectos, no hay soluciones habitacionales. ¿Qué pasa en la zona sur? Como no hay desarrollo, lo que se da es hacinamiento, tenemos más familias viviendo en menos espacio, ¿no? Entonces no hay una solución real a la vivienda social. El crédito de vivienda social realmente benefició a la clase media, media alta, no se dio una solución real a la clase media baja emergente. Los programas de la Agencia de la Vivienda no fueron efectivos porque quisieron ser desarrolladores inmobiliarios. De ahí, otras soluciones que hoy nos están costando implementar es pensar el bien inmueble como un servicio, ¿no? El bien inmueble como un servicio. Hay múltiples proyectos que han intentado hacer, por ejemplo, residencias de adultos mayores, residencias estudiantiles, y así productos inmobiliarios que son un servicio. La diferencia es que no estamos acostumbrados y no hemos pensado cómo financiar ese tipo de proyectos, no hemos llegado a esa solución. Ayer, cuando Orlando Vaca nos hablaba de nuestra matriz energética, nos decía, es importantísimo comenzar a adecuar nuestros inmuebles al futuro de cómo nos vamos a proveer de energía. Tenemos que ser mucho más eficientes con el uso de energía, tenemos que saber venderle al cliente el valor de ser eficiente energéticamente, y por último innovar, ¿no? Hay, como les decía, la tokenización, ahí hay personas como Dante que está por ahí, un valiente en innovar de la forma que se puede, con PropTech, con aceleradoras, con estrategias digitales diferenciadas, porque si no, no vamos a encontrar el camino. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Por eso el sector necesita esta unificación, necesita espacios como este, para no solamente hablar entre privados. Hemos visto en este congreso la participación también del sector público. Por eso también cuando organizábamos este congreso con familia y con el apoyo igual de Expo y del Grupo SG, decíamos, ¿qué necesita este año el congreso? Y bueno, ven que muchas de estas innovaciones dependen de esa colaboración, dependen de hacer esos cambios estructurales, y por eso invitamos a todos los candidatos. A todos los candidatos les hicimos llegar una carta y les dijimos, ¿sabes qué? Nos interesa al sector saber cuál va a ser tu postura en la relación a cuál es el rol del Estado en la vivienda,
¿Qué vamos a hacer con el financiamiento? ¿Vamos a seguir con la ley de servicios financieros? ¿Vamos a incidir con eso? ¿Vamos a innovar la ley del mercado de valores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a financiar nuestro desarrollo? Y finalmente, ¿cómo vamos a dar solución a la vivienda social? Porque yo creo que ahí está el nuevo ciclo, en entender dónde está la verdadera demanda del mercado, quién es el que realmente necesita vivienda. Muy bueno, con eso agradecerles a todos por su presencia, gracias por su atención, gracias por ser parte de este evento, muchas gracias.